Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Estoy aquí con dos tertulianos excelentes. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días. Aparte de morenito. Bueno, moreno alicantino. Moreno alicantino. Sí. Y don Mario Noya, también morenito, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Bueno, don Isaac Blasco. Dígame. Hoy nos despertamos con entrevista a calzón quitado, no sé si del todo, pero bastante, de José Luis Ábalos en El Confidencial, donde suelta unas perlas extraordinarias. Por ejemplo, habla del rescate de Europa. Por ejemplo, suelta información sobre cómo Pepe Blanco le llenó de recomendados suyos el Ministerio de Transportes, lo cual abre una interesante perspectiva de cara a las investigaciones que parece que la UCO está haciendo sobre el lobby acento de Pepe Blanco, que sería pues, como el caso Montoro, pero en Pepe Blanco. Y luego, pues suelta una cosa donde se contradice a sí mismo, porque el 10 de julio The Objective publicó que se había reunido José Luis Ábalos con José Luis Rodríguez Zapatero para tratar del rescate de Plus Ultra. 6 días después, el propio Ábalos en Twitter ponía un mensaje: esto es un bulo, es mentira, yo no he tratado nunca con José Luis Zapatero esto, bla, 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 bla. Y hoy resulta que reconoce la reunión con José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual pues se desmiente a sí mismo. ¿Qué le parece la entrevista que ha hecho José Luis? Es una entrevista interesante. Yo creo que Ábalos está dosificando mucho la información de que dispone, que es inmensa. Entrevistas que de algún modo vienen a compensar esa vía que tenía prevista, que era la de abrir un canal en YouTube. ¿Qué era la de? De abrir un canal que se iba a llamar La Casa en el Aire, que es un... ¿Ah, sí? ¿Iba a abrir un canal de YouTube? Sí, eso lo publicamos en Voz Populi hace un mes y medio o algo así, un par de meses, donde él preveía monetizar estas píldoras informativas que va prodigando por medios de comunicación, y que quedó frustrado fundamentalmente por el registro por parte de la UCO de su domicilio y la vuelta un poco otra vez al primerísimo plano de la actualidad informativa y judicial. Entonces, hay que recordar que hace muy pocas semanas dio una extensísima entrevista en estilo indirecto a OK Diario, y ahora está del Confidencial. La entrevista es interesante, pero yo, honestamente, que tengo bastante trato, como sabéis, con él, y tengo información que hemos ido publicando en Voz Populi y también se ha publicado en otros medios de comunicación, no aporta grandes cosas que no se supieran, aunque es verdad que da detalle sobre algunos extremos que no estaban del todo claros. El problema y con que Ábalos, pueden tener repercusión judicial. Sí, a ver, sí, no, depende de la valoración que se haga de las cosas que dice, si son intencionadas o responden estrictamente a los hechos. A mí, por ejemplo, hay algo que sí dice de viva voz, que él dice que ha dicho por activa y por pasiva, y a mí me parece que no lo ha dicho tan explícitamente, y es algo que a mí me parece muy sorprendente, y es algo también que está publicado, y es que, según su testimonio, y lo confirma en esta entrevista, él tuvo conocimiento del rescate de Plus Ultra cuando estaba sentado en el Consejo de Ministros. El ministro del ramo, es decir, el ministro responsable del rescate de Plus Ultra, se enteró en el Consejo de Ministros de que habían rescatado a esa aerolínea inequívocamente identificada con Venezuela a instancias... Pero hoy reconoce que no, que se reunió con Zapatero antes. Sí, pero no dice en la entrevista que hubiera hablado del rescate de Plus Ultra. Él, después de confirmar que tuvo una comida en el Ministerio con Zapatero, dice que él no sabía absolutamente nada del rescate de Plus Ultra, y de hecho implícitamente se lo atribuye a Zapatero o a la presión de Zapatero, porque le reprocha de una manera un poco indefinida, pero con Zapatero como destinatario, el hecho de que nadie, ni siquiera él, le hubiera hablado de su interés, del interés del expresidente del gobierno en el rescate de esa aerolínea.
absolutamente deficitaria, como todos sabemos, y creo que hablamos de 53 millones de Sí, una de aerolínea con dos aviones. con 2 aviones operativos. A mí, de toda la entrevista, lo que más me ha llamado la atención, y eso es un hilo informativo que yo creo que va a ir cogiendo vuelo, es la relación precisamente con el expresidente de gobierno. Es decir, cómo de algún modo José Luis Ábalos sirve, no sé si involuntariamente, pero sí sirve de palanca de, digamos, de vuelta al protagonismo de Zapatero en el PSOE y en la vida pública española. Por ejemplo, valiéndose, como sugiere el propio Ábalos en la entrevista, de los propios contactos de Ábalos en Iberoamérica, para que Zapatero comience, digamos, a tender esa red de lobby internacional que todos conocemos, que maneja de una manera bastante lucrativa para su propia cuenta. A mí eso me parece que es interesante, entre otras cosas, porque las relaciones entre Zapatero y Ábalos siempre han sido bastante ambiguas y poco conocidas. Por ejemplo, nadie sabe, o poca gente conoce o recuerda, que el gran valedor de Ábalos, perdón, de Zapatero, antes que de Sánchez, fue Ábalos en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en el año 2000, el que recoge avales para que Zapatero, en aquel congreso agónico, se convierta en secretario general del Partido Socialista, en la Comunidad Valenciana, que es una federación singularmente relevante en la estructura política del PSOE, es José Luis Ábalos Melo. O sea que a Ábalos le tenemos que agradecer el que llegaran a la Secretaría General del Partido Socialista a ver, sucesivamente. Entre otros. También Alfonso Guerra, creo yo que hizo algo. Muy bien. Don Mario. En aquel congreso. Sí, no, eso es. En esa casa todos hablan mal de todos y todos llevan razón, ¿no? Sí. Que decía el otro. Pues a mí me choca eso. ¿El qué? Que... pero no lo sé. No soy un insider del PSOE. ¿El qué le choca? Que todos hablen mal que de todos. Zapatero llegara a Sánchez a través de Ábalos, que necesitara a Ábalos, quiero decir. Como si fuera Felipe González. Hombre, a ver. Creo. Él lo explica, pero es que no cuenta nada que no se sepa, ni que no esté en la hemeroteca. Él dice que Zapatero era un entusiasta seguidor de la candidatura de Susana Díaz. Y que eso, evidentemente, a Sánchez, pues de algún modo sí, que le hacía ponerle una cruz. Le incomodó con respecto a Zapatero. Esa labor de Zapatero, hay que recordar que Zapatero comienza a coger, digamos, protagonismo. Oye, perdona, Mario, que te no, haces bien. El argumento. No te preocupes. Zapatero comienza, curiosamente, cuando, por ejemplo, la relación con Venezuela, que me parece singularmente importante. Es decir, Zapatero se convierte en una especie de embajador tácito del gobierno de España ante el régimen de Maduro y también del Partido Socialista cuando irrumpe en escena un tal Víctor Aldama. Es decir, a medida que Aldama va cogiendo protagonismo como empresario, vamos a llamarlo conseguidor, de empresas españolas con intereses en Venezuela, es Zapatero el que va tratando de contrarrestar ese protagonismo, amparándose en la normalización de relaciones que tiene con Pedro Sánchez, hasta convertirse en una especie de ministro en la sombra como es hoy. Y bueno, y por otro lado, lo de Zapatero no es lobby. Es infinitamente más siniestro y repugnante que un lobby. Y además, bueno, claro, como lobby tiene muy mala... La palabra lobby tiene muy mala prensa, a veces la gente se confunde cuáles son las labores de unos lobbies. Y los lobbies que son lobbies están registrados, en fin, que es relativamente fácil ver qué hacen, a qué se dedican y auditarlos y controlarlos. Mucho más en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Son infinitamente más explícitos con las labores de los lobbies. Lo de Zapatero es infinitamente, ya digo, más siniestro. Y ojalá Zapatero acabe donde merece acabar. En España o en Venezuela. O sea, él se merecería acabar como merece en Venezuela, por el daño que ha hecho.
Pero vamos, que tampoco me molestaría verlo acabar como se merece en España. Porque ha sido un tipo que ha hecho muchísimo daño y es uno de los grandes responsables de la putrefacción del ambiente cívico en España. Sin duda. Yo siempre he pensado que Pedro Sánchez es una versión acompasada a los tiempos de Zapatero, que es el que comienza absolutamente esa estrategia frentista que solamente le viene bien a una parte muy determinada del PSOE, que es la que representa actualmente Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que Zapatero toma la determinación, lo dijo en una frase que a mí me gusta recordar de Felipe González porque me parece singularmente gráfica, y es que Zapatero centrifugó España, y es verdad. Y yo creo que a partir de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, comenzados con aquel trauma que todos vivimos en este país, con los atentados de los trenes de Atocha, yo creo que se abre una etapa de polarización, de enfrentamiento y de crispación social y cívica, como dice Mario, que tiene unas bases argumentales, yo creo que absolutamente estudiadas y estratégicas, y el que las impone y el que las introduce en nuestra sociedad es evidentemente Rodríguez Zapatero, y Sánchez no está sino de algún modo cerrando ese ciclo para tratar de convertir España en lo que no era antes del año 2000. Y sobre todo, fijaos, porque lo peor de todo, ¿no? Es ver lo del no hay necesidad. O sea, en algún momento te paras y dices, no había la menor razón para eso, para sembrar esa discordia civil. Ninguna. No acabábamos de salir de una guerra, no acabábamos de salir de una dictadura. Estaba asesinando una organización terrorista que nos había costado un montón unirnos contra ella y para ponerle freno de alguna manera. Y viene este indeseable, este miserable, este enemigo de España y lo hace saltar todo por los aires. De verdad es el típico caso que si te paras, claro, vivimos enterrados en informaciones y tal, pues te paras y dices, ¿y por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Es cuando no los perdonas. Claro, es cuando no los perdonas. Sí, lo que pasa es que el umbral ético, yo creo que ya de algún modo ha conseguido, como la capacidad de sorpresa es ilimitada porque cada vez la hacen más gorda. Se explica, por ejemplo, que un personaje como Rodríguez Zapatero haya recibido nada menos que las medallas de San Raimundo de Peñafort, que es la medalla de la justicia española, la distinción más prestigiosa a la que puede aspirar un jurista en este país. Algunos juristas galardonados con esa medalla han renunciado a ella en protesta porque se le conceda a un ser repugnante como Zapatero. Sí, pero fíjate, es que estamos ante un personaje, perdona Mario, que ahora mismo está haciendo noticia por una cuestión muy puntual, y es por haber contribuido en una negociación a un canje con Estados Unidos en el que se ha colado un señor que se ha cargado a 3 personas en el barrio madrileño de Usera. Es decir, que no tiene nada que ver con componentes políticas o no que tengan que ver tengan que ver con la oposición al régimen venezolano. Pero no se cuelan, ahí no se te cuela nada, imagínate en ese tipo de canjes. Y estando hoy Voz Populi lleva una entrevista en la que dice el abogado de las familias de las víctimas, dicen que Zapatero evidentemente era consciente y conocedor de la condición de asesino es que es siniestro, es un personaje siniestro, es de no creer lo de este tipo, y que haya llegado donde ha llegado y que se le esté resucitando. Por cierto, hablando de las distinciones, de las grandes distinciones cívicas, ¿no? Este es otro gran problema. Se devalúan, no, dejan de ser distinciones. Acordaos cuando en Madrid le entregó las llaves de la ciudad a Gustavo Petro, ¿no? Sí, señor. Dices, bueno, pues ya está. Entonces, y te dicen desde el ayuntamiento, es que esto se hace siempre que viene un mandatario. Bueno, pues entonces no es una distinción. Es, de hecho, lo contrario de una distinción, es una aberración. Mirad, Madrid es tan que a cualquiera que venga
con una distinción se le distingue. Distinción, es decir, perdón, cualquiera que venga con galones de mando. Es decir, aquí viene el mayor criminal de guerra y si viene yo le voy a regalar las llaves de la ciudad. No hagamos eso. Es que eso es se devalúa ya no solo ese galardón, sino en la institución que les concede, ¿no? Y alguien con dignidad te dirá, ¿que me vais a dar las llaves de dónde? ¿De Madrid? Uy, no. Esa llave la tienen asesinos, criminales, narcos, lo peor de cada casa. Sí, la tienen. Bueno, pues entonces yo no la quiero, meteosla por... Pero eso hay que hacerlo con todas las... Es que es una pena. Recordemos que el Congreso español le concedió a Petro una ovación. Hablas del Congreso de los Diputados, ¿verdad? El Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados. No, alguien dijo, muy bien, bueno, pues entonces, y además no les gusta ahora utilizar el inclusivo con femenino, pues que lo llamen las Cortes Españolas, pero con españolas. No se puede llamar las Cortes. No, pero digo, imagínate. Porque las Cortes hace referencia al conjunto formado por Congreso y Senado. Pero pero eso tú crees... Pero vamos, de todas formas, el Congreso de los Diputados se sigue llamando Congreso de los Diputados. No se puede cambiar por una reforma reglamentaria del Congreso y se seguirá llamando Congreso de los Diputados en el exterior y seguirá siendo el Congreso de los Diputados. Pero lo que han acordado es que ellos se van a referir al Congreso solamente. O sea, que en las actas pondrán Congreso en lugar de Congreso de los Diputados. Pero no pueden cambiarlo porque está en la Constitución. Congreso de los Diputados. Pero aparte, y fíjate, lo que haces tú mismo con las... De nuevo, estos detalles que parecen nimios hablan de la descomposición de un régimen. Porque llega una autoridad y dice, hola, soy autoridad y voy a dejar de llamar a esto como oficialmente se llama porque estamos en la uni, en la asamblea, liándonos petardos y mirando a la de al lado a ver si se le puede hacer algo. Oye, ¿pero qué es esto? Y además son los mismos que se empeñan también en decirte que oficialmente llames a La Coruña en el ayuntamiento, o si no le retiras las subvenciones y le declaras la guerra, etcétera. ¿Pero de qué vais? Bueno, pausa publicitaria y continuamos comentando la actualidad. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @Julio Ariza el Toro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio.
El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Bueno, hay un asunto que, pues comparado con la catarata de corrupción que estamos viviendo, pues casi puede parecer menor, pero de menor no tiene nada. El asunto Huawei. Hoy informa El Independiente de que el jueves Moncloa reunió a representantes del Ministerio del Interior y del CNI, vamos, a toda la cúpula de los espías españoles, de los servicios de información españoles, por el asunto de Huawei, para ver qué hacen. Porque, claro, si en España se protesta contra asignar a Huawei el almacenamiento de escuchas confidenciales, pues a Sánchez le importa un pepino. Pero es que el asunto ha traspasado nuestras fronteras, y en Estados Unidos ya hay quien está pidiendo formalmente en el Senado americano que Estados Unidos restrinja la compartición de información de inteligencia con España, porque claro, se corre el riesgo de que esa información termine en el despacho de los servicios de espionaje chinos en Pekín. Y no sabemos cuál fue el resultado de esa reunión en Moncloa de espías españoles para evaluar el asunto Huawei, pero lo que sí sabemos es que, como el gobierno no rectifique, nos arriesgamos a quedar aislados en la comunidad de inteligencia. Y hoy The Objective también añade otra nota curiosa. Sánchez decidió no incluir a Huawei en la lista de proveedores tecnológicos peligrosos 4 días después de reunirse con el ministro de Exteriores chino. Y si a eso le unimos cosas como que las hijas de Zapatero pues han tenido a Huawei o le tienen como cliente, que el lobby de Pepiño Blanco y de Alfonso Alonso ha tenido a Huawei como cliente, que la mujer del ministro de Exteriores ha sido vicepresidenta de Huawei en España, pues hombre, a mí me surge una duda. Resulta que aquí hay mucha gente cobrando de Huawei. A ver si Sánchez va a ser el único que no cobra de Huawei. No sé, se me plantea. Seguramente la respuesta es afirmativa, porque Sánchez es un hombre honesto, como todos sabemos, ¿no? No sé, yo con tanto viaje a Pekín, a mí me da que, no digo que cobre o deje de cobrar, pero que tenga conocimiento de lo que significa poner datos críticos de nuestra seguridad en manos de una empresa china, muy respetable, pero china. Yo creo que evidentemente las cosas que ocurren en el Ministerio de Interior tienen una explicación complicada. Hay múltiples lagunas de información con respecto a lo que se hace en Interior en cuestiones de contratación, que algún día supongo que aflorarán en su conjunto y merecerán una explicación detallada a los españoles, porque a mí me consta que respecto a ese departamento hay cosas que no están precisamente definidas por la transparencia. Vamos a ver, cuando se habla de China, etcétera, al final mucha gente que no está en el cogollo o que no sigue con la atención que siguen los periodistas la información, la vida informativa, dirán, ya están estos con la conspiración judío-masónica de estos días, ¿no? Que es la China comunista que entra a todos lados. Bueno, pues lo siento, pero es que es así. Lo siento, pero es que es así. Y en China la ley obliga a las empresas
y no solo a las empresas, a los ciudadanos chinos a colaborar con el Estado en todo lo relacionado con la protección, la preservación de la seguridad nacional. Así que es absolutamente lógico que todas las democracias pongan todos los reparos a la intervención de agentes chinos en sectores económicos, sectores sensibles, sean económicos o no. Y por eso Huawei ha tenido tantos problemas para desplegar su red de 5G, por ejemplo, ¿no? No sé si fue The Objective, ¿no? Don Luis, ayer, donde se recogía la noticia esa de que había provocado estupor en Europa que le estuvieran asignando a Huawei en España cosas tan sensibles como las que estamos viendo últimamente, ¿no? Que tengan acceso ellos que sean ellos los que gestionen las cuestiones las escuchas judiciales, etcétera. Es que es escandaloso. Por no decir que un gobierno tan turbio como el nuestro confíe esos datos tan sensibles al gobierno más turbio del planeta, que evidentemente no ayudará a Pedro Sánchez por lo majo que es o por lo bien que se está en las saunas en España, que es la segunda potencia, la España socialista es la segunda potencia del mundo en saunas después de Finlandia, ¿de acuerdo? No lo hacen por eso, lo hacen por otra cuestión, por otras cuestiones. Y España además es socio de la Unión Europea y la vulnerabilidad de España hace vulnerable a la Unión Europea en su conjunto. España además pertenece a organizaciones internacionales también de otro cariz como la OTAN y España tiene un lugar geoestratégico absolutamente sensible. Así que cualquier cosa relacionada con la seguridad nacional española que quede en manos de chinas o en las que interfiera China o en las que puede interferir China es material altísimamente sensible para infinidad de gobiernos. ¿Qué sucede también, por otro lado? Que hay mucha gente que se piensa, bueno, pues entonces ya está. Este se ha pasado de listo y ahora nos lo van a sacar de encima. No juguemos a eso. Sobre todo, por ejemplo, la gente del PP, que están diciendo, ¡uy! Huawei, los chinos. Oye, pero por el amor de Dios. O por el amor de porn. No hagáis eso. No hagáis eso. Porque nos ponéis de muy mala leche. Porque vemos lo que hay ahí en las relaciones del PP con las relaciones con China, perdón, exacto. Y con esa y concretamente con esa empresa. No hagáis eso. No hagáis eso. Porque de hecho, van a poner un petardazo en el culo. El hijo de González Pons está trabajando en el lobby Acento, que ha tenido como cliente a Huawei. El propio González Pons. González Pons escribió un artículo. González Pons escribió un artículo que lo tenía yo, reproduje partes en Twitter, hablando, además, que parecía Franz Fanon, y decía, Europa no puede seguir siendo una colonia, y lo estaba diciendo por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Y decía, Huawei no se puede seguir adelante con el 5G sin Huawei. Oye, tíos, entonces, si estáis ahí y estáis de la manita con vuestro acuerdo estratégico con el Partido Comunista Chino, que es que esto es algo que produce escalofríos. Pero bueno, fíjate, Mario, Acento tiene un contrato suscrito con Huawei de 300.000 euros que está registrado en el registro de lobbies de Bruselas con luz y taquígrafos. Yo no digo si Acento está influyendo o no influyendo en convertir nuestra información clasificada en pasto de los espías chinos y de los intereses geoestratégicos del gigante asiático. A mí me inquieta más la figura de Zapatero. Yo quiero saber, porque además el Partido Popular en concreto ha planteado baterías y baterías de preguntas parlamentarias para tener
acceso o para que se dé explicaciones sobre cuáles son los contactos y los negocios que Zapatero ha allanado al gobierno de Sánchez en sus visitas oficiales a Pekín. Yo quiero saber cuál es el papel fundamentalmente de un lobista como Zapatero, más que de una empresa que por lo menos hace las cosas de acuerdo al marco regulatorio de la Unión Europea, con un contrato de X... Pero ahí hay que hacer una precisión. Independientemente de que sea legal o no lo que haga Acento, el hecho de trabajar para una empresa tecnológica del régimen chino, que es un régimen genocida, pues éticamente no es muy admisible, lo siento. Pero aquí, vamos a ver si ahora nos vamos a rasgar vestiduras por los umbrales éticos. Sí, me las rasgo. Pues me parece muy loable por parte del director de este programa. No esperaba menos de don Luis del Pino, pero hay que tener en cuenta quién constituye Acento y cuáles son los intereses mercantiles de Acento y con qué están relacionados, fundamentalmente con la esfera de poder de este país. ¿Sabes y una cosa que ha comentado usted, que el hijo de González Pons hace años el hijo de González Pons sigue a fecha de hoy en el Consejo Asesor de Acento. Que lleva desde hace años. Vale. Pero si lo peor de Acento no es eso. Lo peor de Acento es lo que representa Acento. Acento somos las dos patas del banco, PP y PSOE, y aquí vamos a gestionar lo que no podamos gestionar abiertamente o por la política o las famosísimas puertas giratorias, etcétera. En un país que estamos diciendo que vive en plena discordia civil desde hace 25 años, precisamente por estos tipos. Sí, pero lo que yo quiero decir, Mario, es que sin menoscabo de que se pueda objetar o debatir en torno al papel de una empresa privada con muchas conexiones institucionales como es Acento, como todos sabemos, yo creo que a mí me parece más inquietante, uno, que el Ministerio del Interior dé la oferta a una empresa china, porque dice que es la más competitiva. Y dos, que elementos en la órbita del poder institucional de este país, y me refiero evidentemente al expresidente Zapatero, estén ejerciendo un papel sobre el que hay una opacidad extraordinaria y sobre la que los españoles no sabemos absolutamente nada, y no por falta de haberlo preguntado. Es decir, ahora mismo Sánchez se ha convertido en un socio preferente del régimen chino, ha acudido a Pekín hasta en 3 ocasiones durante su mandato de 7 años largos, y no sabemos qué se ha ventilado en eso. Lo que sí sabemos son las advertencias de Bruselas, diga lo que diga el gobierno de España, sobre el riesgo que corremos en el conjunto de la Unión Europea por el hecho de que España haya virado completamente sus relaciones diplomáticas y su orientación geoestratégica hacia el este, abandonando el eje atlántico. Lo que no sabemos es, uno, ¿qué se ha concretado en esas visitas? Dos, ¿qué contratos concretos ha negociado Zapatero? Porque sabemos que Zapatero ha sido la punta de lanza de los viajes oficiales de Pedro Sánchez. No sabemos cómo afecta al conjunto de la seguridad de este país, y no sabemos si alguien se ha llevado algo por esas gestiones extraoficiales. Y yo creo que los españoles merecemos saber si realmente, como dice Álvarez, hay que mirar necesariamente a China, si realmente nos hemos convertido algo así como en la plataforma de expansión china, de la influencia china en el conjunto de Europa. Tendremos que saber al menos qué nos llevamos a cambio, si es que nos llevamos algo. ¿Cuántas visitas ha hecho Sánchez a China? 3, si no recuerdo mal. Y Xi Jinping fue el primer presidente chino en visitar España en 13 años cuando vino, en 2018. Y luego estoy mirando aquí que
hizo una visita privada a Canarias. En claro, 2024. Si no hay más que irse al archipiélago. A ver, una comunidad autónoma española ahora mismo es un hub, como dicen los cursis, logístico absolutamente vital para los intereses chinos en África Occidental. ¿Habéis visto lo que es Canarias? Y lo que... O sea, el temazo que vamos a tener en Canarias con infinidad de cosas y no se le presta atención. Canarias que está desarbolada. Canarias que... No sé, yo tengo 48 años. Cuando yo era pequeño, Canarias, ¿a qué se asociaba Canarias? Cuando aún los españolitos medios no viajaban por ahí fuera, ¿no? Pues al sitio donde te gustaría viajar, conocer, etcétera, ¿no? No el turismo low cost que ahora asocias a Canarias, etcétera. Bueno, pues Canarias se ha convertido en una de las comunidades más dependientes de subvenciones, etcétera. Se ha hecho famosa ahora por protestas contra su principal fuente de ingresos, el turismo. Se ha hecho famosa por protestas contra prospecciones petrolíferas, etcétera. Y está, como dice Isaac, en el eje de cosas de las que no se informan en España, que es la actividad china en el occidente de África, y Marruecos haciendo cada vez más importante su despliegue económico con los recursos que hay en las aguas que son o Canarias o que rodean al archipiélago. Y aquí no dice nadie ni mu. No, además es curioso porque cuando empezó Repsol a prospectar las aguas canarias, donde, oiga, resulta que Marruecos está a nada de distancia extrayendo petróleo, y entonces Repsol empieza a prospectar en las aguas territoriales canarias y empieza el PSOE a alentar, el PSOE y toda la izquierda a alentar toda una campaña. No queremos petróleo, no queremos petróleo, porque van a hundir el turismo y tal, tal. Total, aquello queda en nada. Repsol cerró el asunto de una forma, para mi juicio, un poco rara. No sé si es que recibió alguna indicación de da igual que encuentres petróleo o no te lo vamos a autorizar. Y entonces resulta que petróleo no, porque el turismo es lo que mola, pero luego se ponen a hacer manifestaciones contra el turismo y empiezan a aceptar una avalancha migratoria que ha hundido el turismo de Canarias. Dices, hombre, lo que quieren es empobrecer Canarias, ¿no? Está claro. Y sobre todo, que es que lo que ha dicho Isaac, que es que la clave es que Canarias es importantísima. Y en las cosas que es importantísima no se está informando a España. Cuestiones de los recursos, la presencia china ahí. Y aquí no pasa nada. Y encima en Canarias tienen una clase política de salir corriendo. Sí, donde la corrupción es transversal, donde están todos pringados en todo y donde nadie escarba en la corrupción, porque entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Tremendo. Yo creo que unos más que otros. Unos más que otros, sin duda, pero vamos, la corrupción en Canarias es bastante transversal en el sentido de que afecta a PP, a PSOE, bueno, perdón, por orden, PSOE, Coalición Canaria, PP. Bueno, yo creo que Coalición Canaria en eso es difícilmente batible, pero... Bueno, pero en fin, estamos hablando de profesionales, los del PSOE, Coalición Canaria juega en la Liga de Aficionados comparado, de Tito Berni y compañía. Sí. Vaya tela. A ver qué supera eso. Pero fijaos a qué grado de degradación hemos llegado, que efectivamente te tienes que acordar de Tito Berni. Sí, la verdad es que sí. Te tienes que acordar de Tito Berni. Sí. Y ahí seguimos. Los estragos... Es verdad, ahora que lo dice. Yo lo he dicho en voz alta, pero es que me acabo de sorprender por la puntualización de Mario. Que tengamos que acordarnos de una escandalera de ese calibre da idea de en qué nivel estamos. Eso tenía que haber hecho caer no solo un gobierno, es que tendríamos que estar haciendo entrevistas en prisión a gente por ese tipo de cuestión, de las fechorías que se hicieron ahí, con España encerrada. Es que nos ha caído de todo y estamos tragando de todo, los estragos que han causado y lo que va a costar rehacer lo que estos han destrozado. No está escrito. A mí es lo que realmente, fíjate, yo creo que ahora mismo que estamos, y lo vimos ayer, yo creo que se visualizó en el Congreso de los Diputados de una manera palmaria. Un Ecuador de legislatura, ayer se cumplieron, o en estos días se cumplen 2 años de legislatura, por llamarlo de algún modo, en el que la debilidad de
del gobierno y el margen de maniobra es absolutamente limitado, ¿no? Bueno, ayer la derrota fue clamorosa con Yo el creo decreto que- eléctrico. Yo creo que es una metáfora, ¿no? Es la imagen bueno, de un estado terminal en un régimen político. Y no digo gobierno, hablo de régimen político. Pues mire lo que Pero- declara Junts, informa hoy The Objective. Junts afirma en Petit Comité que ve a Sánchez de salida y que le exprimirán hasta el final. Pero vamos, ¿a quién le puede sorprender eso? Virgen. A mí me lo describieron porque me precio de tener buenas relaciones en ese mundillo, ámbito. en el Juntsero. Sí. Me lo definieron como un cadáver al que hay que quitarle hasta los botones. Y me gustó mucho la imagen. ¿Un cadáver? Un cadáver amortajado al que Al hay que que quitarle hasta los botones. Pero fíjate, yo creo que dentro de Junts, porque Junts es un mundo muy, muy complejo, hay personas que tienen una visión. Esto va a parecer un poco, probablemente no me va, los oyentes no me lo van a perdonar, pero que tienen una visión de Estado mucho más intensa que la del propio Sánchez. Es decir, que creen más en el Estado de Derecho, aunque sea para exprimirlo, en el Estado de Derecho español, aunque sea para exprimirlo y valerse de él, que el propio Sánchez, que no cree en el Estado de Derecho como viene acostumbrándolos, ¿no? Sí, pero hay... Pero luego, y acabo con el tema de Junts, el asunto de exprimirlo, a mí me podría parecer escandaloso, objetable, inmoral, criticable, si no fuera porque lo dicen por activa, por pasiva y por perifrástica. Es decir, lo dicen a quien quiera escucharlo. Es decir, tú hablas con Miriam Nogueras y Miriam Nogueras lo primero que te dice públicamente en una entrevista o una conversación informal es que ella está aquí en Madrid para sacar todo lo posible para los intereses, ella dice, de Cataluña. Yo creo que es los intereses determinados de una parte de los catalanes, que son los que creen. Exacto, mira, es que esa es la clave, Miriam Nogueras es todo lo que debemos evitar en las reconstrucciones. O sea, la reconstrucción nacional pasa porque personajes como Miriam Nogueras no pinten ni el pasillo, no pinten absolutamente nada en la política española. Sí, pero lo que quiero decir es que sí, te entiendo. Ella tiene un papel asignado muy determinado y lo está cumpliendo. Claro, por eso digo, tal cual. y la tipa hace muy bien su papel, pero es que su papel es tóxico para España. Y al PP, hay que decirle, con Junts no se va a absolutamente ningún lado si no se parte de esta premisa. Habéis perdido. Vosotros, Junts, habéis perdido. Disteis un golpe de Estado y no vais a volver a darlo. Y España no se rompe y vosotros no vais a volver a decidir jamás la política española. Si no se le inculca mentalidad de derrota a los nacionalistas, nos van a comer por los pies siempre, que es lo que han hecho en todo momento. Y la actitud de Nogueras, después de dar un golpe, hay una tipa que se planta en Madrid... Eso se lo podría haber hecho Aznar en el 96, ¿eh? No, pero sí, no, la desgracia fue que en 2017, cuando sale el rey y te permite hacer eso, no vayas con ese mensaje. Tenéis que experimentar la derrota. Y la derrota, en estos términos, es hacerle entender a alguien que jamás va a conseguir sus últimos objetivos. Jamás. Y eso es... Yo es que creo que Junts mantiene un doble... No un doble juego, pero sí una doble faz relacionada con ese ideario y realmente con sus objetivos concretos y materiales, que son los de evitar que el gobierno de ella se convierta en un puyolato, es decir, que se convierta prácticamente en un régimen al estilo del PSOE andaluz, en la época infausta de los ERES, y sobre todo la pugna que se traen con Esquerra Republicana. Yo creo que ahora mismo Puigdemont, no digo que no sea influyente, evidentemente que sí lo es, en la estrategia de Junts, pero yo creo que para hacerse una composición con relación a qué puede pasar entre el Partido Popular y Junts, hay que fijarse en los parlamentarios del Congreso de los Diputados de Junts, no una persona Isaac, que es prófuga de la justicia española y que está pero Isaac, ¿tú te acuerdas ¿te acuerdas? Otra vez tenemos que decir ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Duran Lleida y de Unió? Esos eran los buenos.
Bueno. No, es que no eran buenos, eran más malos que las arañas. Tú sabes lo que decían de Durán Lleida, ¿no? Ni una mala palabra ni una buena acción. Me parece que lo define perfectamente. Al PP hay que decirle, oye, ¿habéis visto a estos que se chulean de que están destrozando España? Y además se chulean con esto. ¿Qué queréis? ¿Inmigrantes ilegales? Los que queráis, en Cataluña no entra ni uno. Yo te apruebo lo otro. ¿Qué queréis? ¿Cerrar nucleares? Cerrar con candado. Las nuestras no. Eso hay que decirles al PP, ni se te ocurra jamás volver a ir por ahí. Ni se te ocurra jamás volver a ir por ahí y a matar tus marcas. Pero ¿por qué Junts es consecuente con... ¿Por qué digo que es consecuente en el Parlamento con relación a los intereses que sirven y a los intereses que defienden? Porque, por ejemplo, cuando hay una medida de Sánchez que va en la línea de flotación o contra la línea de flotación de la propia supervivencia política de Junts, le dan sopa con ondas, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Vamos a ver. Claro. Junts le ha manifestado en privado y en público 100.000 veces a Yolanda Díaz que no va a transigir jamás con esa medida. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo, como Sánchez Llibre, por ejemplo, el presidente de la patronal catalana, ha alabado la firmeza de Junts, porque el grueso de votantes de Junts en Cataluña son autónomos. Claro. Y evidentemente no les interesa tener empleados en pequeñas empresas, que son las que dominan o las mayoritarias en Cataluña y en ese tejido de votantes, ver la jornada de sus trabajadores reducida. Es así de claro. Y no sabes las veces que se le ha dicho por parte de Junts que era completamente inviable que esos 7 votos apoyen la reducción de jornada laboral. Ahí, por otro lado, el PP, vamos a ver, el PP vive criminalizado por el PSOE. Un momento. Se está usted metiendo en Honduras, pausa publicitaria y viva Honduras, venga. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @Julio Ariza el Toro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0.
Bueno, había mencionado al PP don Mario Noya. Yo ya sabéis que soy muy crítico con el PP, pero ayer el PP hizo algo que, mira, pues he alabado esta mañana en las noticias y lo vuelvo a alabar. Con el decreto eléctrico, donde han dejado parte de sus socios tirado a Pedro Sánchez, en concreto el BNG, Junts y Podemos votaron ayer contra el decreto eléctrico. Hubo muchas presiones de las eléctricas al PP para que rescatara a Sánchez por enésima vez, pero por una vez el PP se ha mantenido firme y votó contra el decreto eléctrico, y Sánchez sufrió ayer una derrota clamorosa en el Congreso que pone de relieve pues su soledad, ¿no? Bueno, pues oiga, está muy bien. Una vez que puedo aplaudir al PP, le aplaudo, ¿no? Y lo que le importa es a Sánchez. El problema del I con Sánchez es brutal. Es decir, ya digo, estamos en un modo inercial. Ha pasado cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, y lo único cierto en esta vida, aparte de la muerte, es que Pedro Sánchez siga ahí. Y no hay manera de bajarlo. Y hay unos tipos... Bueno, pues entonces hay que coger en judo, la técnica consiste en coger la fuerza del enemigo y utilizarla en su contra, ¿no? Entonces, que Sánchez decide seguir contra viento y marea, pues estupendo, aprovechemos ese impulso de Sánchez para al menos sacar un beneficio para España, que es la destrucción absoluta del Partido Socialista, que ya sé que a Sánchez le importa un bledo, pero a mí no me importa un bledo. Yo quiero que el Partido Socialista desaparezca, porque es un cáncer, el mayor cáncer de eso la no se lo dices a Moreno española. Bonilla a la cara. No, bueno, se lo digo hasta en las redes. No, es claro, y luego el PP en este tipo de cosas... lo que iba a decir antes de ir a publicidad es tiene que aprovechar ciertos vientos de cola que deja el propio Junts. Junts se chulea de ciertas cosas que hace, y Junts, que es un partido muy de derechas, le restriega al gobierno más de izquierdas de toda Europa las cosas que le hace tragar, ¿no? ¿Por qué no aprovechas ahí el Partido Popular? Isaac acaba de decir, les tumbamos la reforma laboral, les tumbamos un montón de cosas y les damos argumentos y no nos dicen ni mu. Porque la criminalización que se hace de la derecha desde la izquierda no atañe jamás a Junts. Y pueden pactar con Junts o con quien sea. Bueno, no os quiero ni contar lo que se hacía con el PNV cuando el PNV era de derechas. Que aquí hay que decir claramente que el PNV ya no es eso. Lo digo para que tampoco nos llevemos sorpresas ni nos hagamos trampas al solitario. El PNV ha experimentado una mutación. Ahora mismo probablemente no tenga ningún principio ideológico básico que no sea hispanofobia. Y puede, ojalá le pase lo que le ha pasado al Partido Nacionalista Escocés, que está como está. Mira, el PNV, pero tiene esa deriva, ¿eh? Está cometiendo el error de ser la copia de Bildu. Está en esa deriva, está en una deriva woke ¿Para grotesca. Para tratar de mantener esa hegemonía que ha tenido tradicionalmente en el País Vasco, y evidentemente las nuevas generaciones vascas, que son los que están respaldando indiscutiblemente a Bildu, van a votar al original. Es que eso está todo inventado. A mí me parece una estrategia suicida la del PNV, que va a pagar claramente en el futuro sin ningún tipo de duda. Y además con el añadido de que ni siquiera es el Partido Nacionalista Escocés en términos reales, porque el Partido Nacionalista Escocés, aunque está en una crisis tremenda y aunque parecía que iba a salir muy reforzado del Brexit y tal, y es que que no hay quien lo resucite, pero sigue teniendo mucho poder en Escocia, que es mucho más monocromática en eso que el País Vasco. Y el PNV se ha desdibujado por completo, y ahora es un partido mucho más, es una cosa woke y de intereses y de voy a ver qué podemos hacer para machacar a España y que no se me confunda con el PP, no te quiero ni contar cómo. Pero fíjate, Mario, puestos a hacer teorías sobre el tiempo de descuento que queda con Sánchez, porque yo estoy convencido, yo tengo el convencimiento de que esto se ha acabado. Es cuestión de cuándo se va a acabar.
pero que se ha acabado y que es irreversible, yo no tengo ninguna duda. Yo tengo el convencimiento de que es mucho más factible que el Partido Popular y Junts puedan, por lo menos, sentarse a hablar, que lo haga el Partido Popular con el PNV, donde las relaciones son absolutamente inexistentes. Es decir, el PP tiene una inquina especial hacia la actitud absolutamente ventajista del Partido Nacionalista Vasco, y esos puentes van a ser muy difíciles de recomponer. Pues yo prefiero que, más que hacer esas aproximaciones, se haga aproximación en clave nacional. Pero bueno, no, si es que el problema es que el PP también necesita hacérselo mirar y refundarse, porque si no se va a pensar eso que ha dicho Luis, de el PSOE va a fenecer después del huracán Sánchez, que ya veremos que no van a quedar ni los restos. Ya veremos, estamos diciendo lo mismo de Sánchez desde hace 7 años, y del PSOE yo he visto situaciones así de calamitosas y siempre es un corcho, no hay que lo hunda. Que cuando tú no manejas tu agenda, cuando tú no tienes posibilidad, cuando tú tienes que aferrarte a un ministro que gobernó hace 7 años para tratar de disimular y de esconder tus miserias, cuando pierdes de una manera tan oprobiosa un decreto en el Congreso de los Diputados con todo el arco parlamentario en contra, eso no hay que lo remonte, Mario. La política es una cuestión, es como otras muchas actividades de esta vida, es una cuestión anímica. Ojalá, y ahora mismo Pedro Sánchez sabe que es un cadáver político, y lo peor o lo mejor para el conjunto de los españoles es que su entorno lo sabe igualmente. Pero por eso mismo digo que, mira, comprando eso, que ojalá, pero que no lo acabo de ver, está claro que sí que el PSOE está en una crisis salvaje, ¿no? El PP se puede pensar que a él no le va a pasar. Bueno, es que vamos a ver, es que quiero volver a como lo de Dito Berni, una crisis salvaje no, es que está con su exsecretario de organización en la cárcel. Que sí, pero yo lo he visto con ministros y secretarios de Estado presos y han vuelto a ganar elecciones. Pero por razones muy diferentes. Por razones muy diferentes. ¿Qué sucede? Que yo lo que necesito es que el PP diga, ojo, que es que yo puedo tener un desplome socialista. El PP. Digo, pero que a mí, por ejemplo, estábamos hablando de qué hay que hacer en la recomposición. Pero pero déjame decir una cosa. Lo ha dicho Luis. Tú dices, prefiero que emprendan vías de comunicación con Junts que con el PNV, pero algo tendrá que ir por ahí. Eso sigue siendo una reconfiguración del mapa político como el de hace 25 años. Que se trata de generar una mayoría sobre otros valores y ejes. Que lo ha dicho Luis, que es clave lo que ha dicho. Que la diferencia entre el Partido Popular de antes del Congreso Extraordinario de hace menos de un mes y hoy es que ayer el Partido Popular no se plegó a la presión de las eléctricas y evidenció un discurso propio, diferenciado de Vox y de los que no son Vox. Y eso a mí me parece determinante. Me parece determinante con vistas, digamos, a acreditarse socialmente como una alternativa de gobierno. Y esa es la diferencia que se ha producido en los últimos meses, espoleada, evidentemente, no solo por la dinámica interna del Partido Popular, sino por la evidente catástrofe nos que vengamos hay arriba en el gobierno. No, yo no estoy diciendo que mañana ayer Alberto también Núñez Feijóo vaya a ser presidente de gobierno. No, lo que digo es que ayer el PP hizo una cosa bien, que fue lo del decreto eléctrico, votar en contra de Sánchez. Pero es que eso... Pero luego en la mesa del Congreso decidió poner el retrato de la pasionaria en el Congreso y ahí el PP se abstuvo en lugar de votar en contra. Es decir, están ahí nadando en la cosa de quiero hacer lo correcto, pero afortunadamente logro evitar caer en la tentación. Yo llevo bastante peor el mensaje que lanza. Pero vamos a ver. El que puede hacer sombra a Feijóo, que en estos momentos es, creo, mucho más que Ayuso, Moreno Bonilla. Cuando dice, necesitamos 50ª vez algo que sabe que molesta profundamente al 90% de la derecha sociológica. Necesitamos a un PSOE de Estado, el buen PSOE. Pero aquí hay que preguntarse si a los militantes y a los votantes del PP andaluz les molesta
decir que necesitamos un PSOE decente. Yo soy de los que piensa, Ojo, es que yo discrepo profundamente un escaño por debajo discrepo profundamente sobre lo que ha comentado nuestro director respecto a su deseo de que desaparezca el PSOE. Yo creo que el PSOE, como partido histórico en este país, ha tenido un enorme protagonismo y muchas cosas positivas. Coño, y también muchas negativas. Por su historia, por su trayectoria. El problema es que nuestra indignación, me parece más que justificada y lógica, con el sanchismo, nos hace confundir el PSOE con el partido sanchista. No, y esa me parece que es la trampa. Es que, vamos a ver, es que yo suscribo que el PSOE es necesario para una democracia representativa al uso como la que nos dimos después de la transición democrática. Pues yo no, ¿sabes por qué? Porque el PSOE fue, mirad, hay una constante histórica en el PSOE, que es un partido que no ha hecho, que ha obtenido cosas que no se han merecido, le han puesto en una situación excepcional para poder gobernar y ha reventado España. No fue el que trajo la República y fue el que destrozó la República. No fue el que hizo la evolución positiva de la restauración y fue uno de los elementos que socavaron la restauración, sobre todo al final. Evidentemente no luchó contra el franquismo y se le puso a huevo el poder. ¿Y qué hizo? Pero ¿cómo se le puso a huevo? Se le puso a huevo el poder. ¿Quién se lo puso? ¿Quién? Se amañaron las elecciones. Las elecciones de octubre del 82 se amañaron para que Felipe González ganara por mayoría absolutísima. Está bien documentado. Por encima del PC, los que le hicieron, los que apartaron al PC. Pues como se hizo en Italia, como se hizo en Italia. Digo que ellos no lo merecían. ¿Y cómo respondieron? ¿Quién enterró a Montesquieu aquí? ¿Y quién vino con vocación de generar un PSOE que fuera un régimen? Creo que ha quedado claro. Aquí a mi derecha consideran que el PSOE estaría bien que desapareciera, cosa con lo que yo concuerdo. Aquí a mi izquierda consideran que España necesita el PSOE o un partido similar. No ha dicho un partido similar, porque eso se puede firmar. Es el PSOE. Vale. Necesita un PSOE centrado en socialdemócrata. Ya han quedado claras las dos posturas. Y ahora vamos a los hechos, porque esta mañana yo comentaba en las noticias pues algo que me parece enormemente simbólico y que marca el fin de ciclo. El ciclo en el que estamos ahora se inició no con el 11M, no con las elecciones del 14M del 2004, se inició con la agitación callejera que el Partido Socialista puso en marcha en torno a la guerra de Irak y al Prestige, y en ese inicio del ciclo jugó un papel fundamental una canción, la canción del Mago de Oz, de Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Bueno, pues ahora resulta que ese grupo, una de cuyas canciones, la más famosa, pues marcó aquel inicio del ciclo socialista, ahora resulta que el Ayuntamiento Socialista de Villagarcía de Arosa amenaza a Mago de Oz con cancelar el concierto que tiene previsto por haberse atrevido a criticar la corrupción de putas y cocaína del socialismo. Oiga, es que es ultra simbólico, me encanta. O sea, que creamos en que hace falta un PSOE o no hace falta un PSOE, lo que es cierto es que el ciclo del PSOE se ha cerrado. Desde luego. Que, bueno, pues nada, seguir enterrando al Partido Socialista que sigue gobernando y que sigue acogotándonos y que es que no está muerto. O sea, pero vamos a ver. Mire, pero por ojalá, Dios, chicos, don Mario, mire, está muerto. Mire a Grecia. Mire a Grecia. Está ahí. Son ellos. El que me está robando el bolsillo, el que me está metiendo la mano en el bolsillo de manera indecente. Son ellos los que voy a coger el tren hoy. Vámonos los tres hoy. ¿A dónde vamos? Por favor, una paella, don Mario, Alicante. retroceda. No podemos, porque los trenes no llegan. ¡Por ellos! ¡Pero está muerto! ¿Pero qué ¡Que no está muerto! Pero retroceda. Del PSOE que nos está jodiendo la vida. De ese, de exactamente ese. Ha dicho fastidiando. Jodiendo, no, ojalá fuera fastidiando. Un fastidio se sobrelleva. Estos nos están jodiendo 30 la vida. años atrás y dígale a un francés que el todopoderoso Partido Socialista francés va a desaparecer. Dígaselo a un griego, dígaselo a un italiano, dígaselo a un alemán. Pero es que no existen. Bueno, pues aquí tampoco va a existir el en SPD breve. sí existe.
El Bueno. Partido Socialista no existe en Francia y en Italia tampoco. No, es que esa es la gran diferencia. El SPD ya es tercera fuerza. Y aquí en España, el Partido Socialista, al ritmo que vamos, va a ser tercera fuerza antes de fin de año. Entonces, pues, Pero es sí, que- ahora usted puede sostener, no, pero a mí en me- España a mí- va a ser eterno. No, Pues no, no, no. lo Mira, pero voy a eso- sostener es que esto. a mí lo que me extraña es que sea tercera puerta de aquí a fin de año. Es que estaría abocado a la extinción. Ya, es decir, pero es no. que por eso digo que lo de Sánchez se ha acabado. Es que se ha acabado. Es que es que metafísicamente es imposible que el PSOE con Sánchez al frente pueda recomponerse y pueda sobrevivir desde el punto de vista electoral. Es así. Mirad, una de las claves del gobierno de Sánchez es que él laminó al PSOE. Que él, para poder hacer las fechorías que ha hecho, Pues ha tenido entonces, que laminarlo, el que te está fastidiando, o como tú decías... pero no te ha... pero el PSOE sigue No, ahí, es decir... el PSOE sigue ahí. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué sigue? Pues ¿Una mira. sede? ¿Sigue una simbología o una parafernalia absolutamente inocua desde el punto de vista práctico? Mira, Vamos a ver, de lo que estamos hablando es de un partido que ha sido el partido que más ha gobernado en tiempo este país, que ha hecho cosas buenas y que ha hecho cosas muy malas, que está secuestrado por un caudillo que no cree en la democracia representativa por la que fue elegido gracias al mecanismo de la moción de censura. Es así de claro. Sí, pero os digo que Pedro Sánchez solo ha podido ser Pedro Sánchez después de acogotar al PSOE, pero sigue teniéndolo con respiración artificial. Porque esto es una y ese es cuestión- el drama que o sea, tenemos nosotros. Sí, mira, a mí me contaba un dirigente del PSOE que fue expulsado por Santos Cerdán, paradójicamente, del Comité Ejecutivo Federal, y que ahora ya no pinta, desde el punto de vista oficial, no pinta orgánicamente nada en el PSOE. A mí me dijo que la gente no se mueve por aquello de Alfonso Guerra, del que se mueve en la foto no No sale sale. en la foto, sí. Bueno, pues porque la gente está esperando quién tiene la palanca, quién tiene el botón nuclear de la convocatoria anticipada de elecciones. ¿Quién solamente? Pedro Sánchez. Bueno, la gente está pensando en su sueldo, pensando en su supervivencia política. Ese es el drama. Eso es dramático, evidentemente, que el PSOE se haya convertido prácticamente en un partido empresarial o clientelar. ¿Habéis visto? Pero eso no significa que los cuadros Ya. socialistas Eso nos importa poco, Isaac. compren de manera ciega. Le han comprado todo. Le han comprado el Estatuto de Cataluña, le han comprado todo, la amnistía, son una manga de indeseables. Pero Y ¿sabes te por digo, qué? ¿Sabes por qué? Porque hay que reconocer una cosa a Pedro Sánchez. Y eso es como es. Que Pedro Sánchez tiene todavía tirón en las bases. Bueno, o lo que es como es el tiempo, que no se detiene nunca, y es el momento de los oyentes, doña Carmen Carbonell. Luis, muy buenos días de nuevo. Y les preguntábamos a los oyentes qué le parece que la alcaldesa de Ripoll, de Alianza Catalana, haya prohibido el burkini en las piscinas municipales. Y hacíamos alusión a esa información que les contábamos, en la que Silvia Orriols había comentado cómo precisamente el burkini impide maniobras de rescate por parte de los socorristas, y aludiendo precisamente a esas razones técnicas de seguridad, se prohibía el burkini en las piscinas municipales de Ripoll, en Cataluña. Las 4 opciones que dábamos eran bien, mal, no lo sé y me da igual. En Twitter... ¿Qué votan ustedes? A mí me parece perfecto. estoy por votar, no lo sé, porque tiene un 0%. Es que es curioso. En Twitter hay un 0% de encuestados que, pues por lo menos tienen una opinión. Sea la que sea, tienen una opinión. Hay un 4% que me preocupa, don Luis, que dice me da igual. A la gente no le pueden dar igual este tipo de cosas. Hay muchos que dicen que como es en Cataluña les da igual, y a mí eso me da mucha pena, porque Cataluña es España. Así que le debería preocupar a todos los españoles. Bueno, el caso es que hay un 1% que le parece mal, y hay un 95% de los encuestados que les parece bien esta medida. Ya sean, 95. Exacto, ya sean por razones, como ha dicho la alcaldesa de Ripoll, por razones de seguridad respecto al socorrista, o por otro tipo de razones. Voy con comentarios de Twitter. Merche Canalejo dice: si hay un código de vestimenta, debemos cumplirlo todos. A nadie se le permite bañarse vestido, ni siquiera con camiseta. Por tanto, tampoco con burkini.
Esta medida de la camiseta es muy polémica y de hecho hay muchas personas que hacen alusión a ella, así como a una práctica que los jóvenes, por ejemplo, utilizan mucho, que es la de llevar calzoncillos debajo del bañador y que tampoco está permitido en ciertas... Es que yo pido el despliegue de la OTAN. Es que es un asco tan feroz y encima no sé si lo hacen por moda o por lo que sea, pero de verdad, o sea, bueno, no, es que iba a decir tal disparate, eso es una asquerosidad de tal calibre. Y además te dicen, no, es por higiene. ¿Qué higiene? ¿Qué higiene? ¿Qué higiene? Primero, los adolescentes no sois los más limpios del planeta. Y si os metéis con calzoncillos en una piscina, no te quiero ni contar lo que sois. Así, matizando, ¿no? No, digo en general, claro, pero es verdad. Así que es peor que el burkini, no te digo más. Me está usted dejando estupefacto. Por el amor de Dios, yo cuando les veo ahí, encima vacilan y yo... Por Dios. Te dirán boomer, ¿no? Por lo menos. Mario Noya está dejando de moderada a Silvia Orriols de Alianza Catalana porque Silvia Orriols simplemente ha aludido... Mira, ya está el señor mayor quejándose. Exacto, en fin, bueno. Yolanda MP dice en Twitter, me parece feminista, europeísta e higiénica la medida. Espero que la prohibición se haga extensible al resto de España, como por ejemplo en Ceuta, donde se permite desde hace muchos años su uso por parte de los gobiernos del Partido Popular. Yo no sabía lo que pasaba en Ceuta con el burkini, pero parece ser, según nos dice Yolanda, que allí sí que se permite. Alguien que se hace llamar Proyecto Abedul dice que en una democracia verdadera no es correcto ni admisible prohibir ni imponer modos de vestir a la gente, y menos si tapan el cuerpo o el pelo, porque eso no hace daño a nadie, salvo aquellas prendas que ocultan el rostro a efectos de identificación por seguridad. Hombre, sí hace daño, ¿eh? O sea, yo eso de que se meta alguien con un ropón ahí en mitad de la piscina, digo, a lavar la ropa a la lavadora de su casa, no aquí a la piscina de todo el mundo, ¿no? Es que de hecho esta razón higiénica es una de las que se ponían encima de la mesa, pero este oyente, por ejemplo, habla de esos temas relacionados con la seguridad, y justo es la seguridad a lo que ha hecho alusión Silvia Orriols por parte de Alianza Catalana, hablando de cómo es de complicado efectuar un rescate a una persona que está portando un burkini, ¿no? Que para los socorristas es algo realmente arriesgado. Y en las publicaciones de YouTube les dejo un comentario de Joaquina Rodríguez Menéndez, que dice que cree que por algún lado hay que empezar. Esta gente tiene que entender que no están en su país ni siquiera en uno de sus mismas tradiciones. Es más, añade, a estos países no suelen emigrar. Habría que preguntarse por qué. Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y a todos los oyentes que han participado en la Twitter encuesta, en la libre encuesta. Gracias, don Mario Noya, por estar con nosotros. Gracias, don Isaac Blasco. Un placer, muchas gracias. Y ponemos Luis. punto final a la tertulia pues con nuestro amigo don Paco Linares, que se pregunta si han disuelto el Congreso de los Diputados. Buenos días, don Paco. Muy buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Ayer se tomaron muchas medidas en el antes llamado Congreso de los Diputados. Yo creí oír que desaparecerían los diputados actuales. Pensé en la disolución del Congreso y que convocarían nuevas elecciones. Me dije, hombre, por fin queda un poco de vergüenza en la Cámara Baja. Pero no. Entonces me enteré que solo era un cambio de nombre estúpido y que vamos a pagar entre todos. Impresos, papelerías, sobres. También, ese mandamiento, recuerdan que conocemos todos los periodistas, antes la muerte que la fuente sagrada, se está acercando. En principio no se va a llegar a la muerte, sino a las multas de cientos de miles de euros. Está claro. Esconden tantas cosas que no quieren que usted ni nadie se entere. Con su dinero van a hacer lo que les dé la gana. Y otra restricción totalitaria que nos dicen a algunos periodistas, es decir, si viene usted al Congreso, le podemos meter preso. Bueno, no nos van a invitar. Además de arruinarse la vida, porque esto va de mal en peor. Quieren asesinar el periodismo incómodo, el periodismo de investigación. Cosas tan ciertas como las que cuento me pueden arrojar a la indigencia. Dos ejemplos. La ministra del Dinero y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no apareció por Barcelona. Y estamos esperando que explique a los andaluces por qué el cupo catalán era imposible hace unos meses y ahora es lo mejor para todas las comunidades autónomas. Y la portavoz del Congreso, candidata a la Diputación General de Aragón, Pilar Alegría,
se despertó comunera en su pueblo natal de La Zaida, Zaragoza, para asegurar a sus paisanos que nadie es más que nadie, y para mentir sin piedad afirmó: cualquier comunidad puede optar a recabar todos los impuestos. ¿Autorizaría el gobierno 17 agencias tributarias? ¿Quién pagaría el Fondo de Solidaridad Interregional? Este es el sanchismo insolidario y desigual. Y encima nos quieren endiñar en Andalucía, María Jesús Montero. Mañana más y mejor. Punto final.